Parte 27. Alas rotas. Twilig trabajaba incansablemente en el laboratorio improvisado, buscando la manera de replicar la reacción en las células de Rainbow Dash a alta velocidad. Su rostro estaba marcado por la tensión y la desesperación, consciente de que cada segundo que pasaba era crucial para la supervivencia de su amiga y el futuro de Equestria. Sin embargo, la única manera de continuar con los experimentos requería un sacrificio que destrozaría a Rainbow Dash más de lo que ya estaba. Finalmente, tras días de frustración y de intentos fallidos, Twilig tomó una decisión que le pesaba en el alma. Tendrían que cortar la ala restante de Rainbow Dash. La noticia cayó como una losa sobre el grupo. Ninguna de las ponies sabía cómo transmitirle esto a Dash, y fue Applejack quien, con el corazón encogido, decidió hablar con ella. Rainbow Dash estaba tumbada en una cama improvisada, con su ala derecha ya amputada y vendada. Los días de dolor físico habían comenzado a mezclarse con un dolor emocional que era aún más profundo. Sus ojos estaban vacíos, sin la chispa de vida que una vez la definía. Applejack se acercó lentamente, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir podrían quebrarla por completo. Dash, necesitamos hablar, Applejack comenzó, su voz temblando ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas. Twilig ha encontrado una forma de tal vez detener esta infección. Pero, necesitamos cortar tu otra ala. Rainbow Dash se quedó en silencio, su mirada perdida en el techo. El golpe final. Sus alas eran todo para ella, no solo como parte de su identidad, sino como el símbolo de su mayor sueño. Ser una Wonderbolt, volar libre y veloz, ser la mejor. Ya había perdido una, pero la idea de perder la otra, eso significaba renunciar a todo lo que alguna vez había aspirado a ser. Está bien, murmuró finalmente, con una voz apagada que no parecía suya. Si eso es lo que necesita, hazlo. Applejack sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Dash no estaba bien. No estaba bien, y nada de lo que pudiera hacer parecía suficiente para ayudarla. El proceso fue rápido, casi mecánico, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Twilig, con precisión y cuidado, realizó la amputación, mientras las demás observaban en un doloroso silencio. Rainbow no hizo ni un solo ruido, no mostró ninguna emoción. El dolor físico era insignificante comparado con el vacío abismal que sentía en su corazón. Cuando todo terminó, Rainbow Dash se encontraba en un estado de shock emocional. Sus ojos seguían sin enfocar nada en particular, y su mente se había quedado atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. Todo por lo que había trabajado, todo lo que la había definido, ahora estaba perdido. No había más sueños de volar, no había más carreras por el cielo ni hazañas heroicas. Solo quedaba la cruda realidad de la supervivencia y la lucha constante contra un destino que parecía inevitable. Applejack, que había estado a su lado todo el tiempo, notó el cambio en Dash. Su amiga se estaba rompiendo, y no sabía cómo detenerlo. Intentó acercarse, ofrecerle consuelo, pero Rainbow se apartó, envolviéndose en un caparazón de silencio y dolor. Los días siguientes fueron un infierno para Rainbow Dash. Cada vez que miraba sus vendajes, cada vez que intentaba mover unas alas que ya no estaban, el dolor mental se hacía más fuerte. Recordaba los días antes de la infección, cuando todo parecía tan simple. Las carreras, las bromas con sus amigas, las misiones de la amistad, todo eso ahora parecía pertenecer a una vida lejana, a una Rainbow Dash que ya no existía. Los flashbacks se volvieron constantes, y con ellos, los recuerdos de cómo había comenzado a desarrollar sentimientos por Applejack. Recordaba las pequeñas cosas. Cómo Applejack siempre estaba allí para empujarla a ser mejor, cómo la hacía reír, cómo su presencia siempre había sido un ancla en su vida ajetreada. Poco a poco, esos sentimientos habían crecido, hasta que un día se dio cuenta de que lo que sentía por Applejack era más que simple amistad. Pero ahora, todo eso parecía insignificante. ¿De qué servía amar a alguien si no podía ni siquiera amarse a sí misma? ¿Cómo podía seguir adelante cuando la parte más esencial de su ser había sido arrancada? Applejack intentaba, lo hacía de verdad, pero Rainbow Dash se estaba hundiendo en una oscuridad que no sabía cómo vencer. Una noche, mientras las demás dormían, Applejack se acercó a Rainbow, su corazón dolido por ver a su amiga en tal estado. Se tumbó a su lado, sin decir nada, solo estando allí, ofreciéndole su calor y su compañía en medio de la oscuridad. Rainbow, que a ese momento había estado en silencio, finalmente rompió a llorar. Todo su dolor, toda su desesperación, se derramó en un llanto desgarrador que había estado reprimiendo durante días.
Applejack, yo, no sé cómo seguir adelante, susurró entre lágrimas. Todo lo que soy, todo lo que fui, ya no existe. Applejack la abrazó con fuerza, sintiendo cómo Rainbow temblaba en sus brazos. Estás aquí, Dash. Y mientras estés aquí, todavía hay esperanza, le dijo suavemente. No estás sola en esto. Te prometo que no te dejaré caer. Pero a pesar de las palabras de Applejack, Rainbow Dash no podía evitar sentirse rota, como si todo lo que había sido se hubiera desmoronado. Y en ese momento, se dio cuenta de que por más que Applejack quisiera ayudarla, este era un camino que tendría que recorrer sola, enfrentándose a la devastadora realidad de lo que había perdido. Parte 28. Precio apagar. La niebla fría del amanecer se colaba por las rendijas del viejo edificio en el que se encontraban. Las Manes 6, agotadas y sucias, se agrupaban en torno a Twilight, quien sostenía entre sus cascos el pequeño vial con la cura que tanto habían buscado. El líquido en su interior brillaba con un leve resplandor, un destello de esperanza en medio de tanta oscuridad. Twilight sonreía al ver el vial. Después de semanas de investigación, sacrificios y horror, finalmente había logrado replicar y amplificar el efecto de velocidad de Rainbow Dash. La cura estaba en sus manos, una solución que podría salvar a todos de la pesadilla en la que se habían sumergido. Rarity, con sus ojos brillando de emoción, fue la primera en romper el silencio. Lo hiciste, Twilight. Realmente lo lograste. Su voz estaba llena de alivio y admiración. Fluttershy, aunque aún temblando por todo lo que habían pasado, dejó escapar una sonrisa tímida. Esto significa que podemos salvarlos, ¿verdad? A todos los que amamos. Applejack asintió con la cabeza, su rostro marcado por la fatiga, pero también por la determinación. Sí, Fluttershy. Esto podría significar el fin de este infierno. Sin embargo, mientras todas expresaban su alegría, una figura permanecía en silencio, alejada del grupo. Rainbow Dash, con las alas amputadas y la mirada fija en el suelo, apenas escuchaba lo que decían sus amigas. Sentía que el peso de todo lo que había sacrificado caía sobre ella como una losa. Las imágenes de su última ala siendo cortada para la investigación pasaban por su mente como un bucle interminable. Recordaba el dolor físico, pero sobre todo, el dolor emocional que la había destrozado. Aceptar perder su ala había sido un precio altísimo, pero lo había hecho porque confiaba en que todo valdría la pena. Sin embargo, ahora que la cura estaba en manos de Twilight, un sentimiento profundo de traición comenzó a crecer dentro de ella. Recordó todas las veces que había estado dispuesta a darlo todo por ellas, a sacrificar hasta lo más preciado que tenía, y se dio cuenta de algo que hace momento había ignorado. Mientras ella estaba dispuesta a sacrificar todo, ellas no lo estaban. Las risas y palabras de alegría de sus amigas resonaban como un eco lejano en su mente, mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. ¿Había sido todo en vano? Había perdido sus alas, su identidad, y su sueño por un grupo que no estaba dispuesto a hacer lo mismo por ella. La realización la golpeó con fuerza. Ellas estaban felices, sí, pero esa felicidad no era compartida. Rainbow Dash se sintió más sola que nunca. Había sido la única que había estado dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, y ahora, con la cura en manos de Twilight, se daba cuenta de que no había sido suficiente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras se daba la vuelta, alejándose aún más de sus amigas. El dolor en su pecho era insoportable, una mezcla de tristeza, rabia y una desesperanza que no había sentido antes. ¿Valió la pena todo lo que había perdido? Applejack, notando la ausencia de Rainbow Dash en la celebración, la buscó con la mirada. Al verla de espaldas, solitaria, se acercó con preocupación. «Dash. ¿Estás bien, Sugar Cube?» Rainbow no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Applejack intentó tocar su hombro, pero Dash se apartó, como si el contacto le quemara. «¿Qué pasa, Dash?» «Esto es una buena noticia, hemos encontrado la cura», insistió Applejack, con la voz teñida de confusión y preocupación. Finalmente, Rainbow Dash se dio la vuelta, mostrando su rostro bañado en lágrimas. «Sí, lo es, pero me costó todo, Applejack. Perdí mis alas, mis sueños, y ustedes ni siquiera tuvieron que sacrificar nada». Su voz estaba llena de dolor y resentimiento, algo que jamás había mostrado antes. Manzana es que no lo sabían, porque estaban demasiado concentradas en encontrar la cura, en salvar a todos. Pero, ¿y yo? ¿Quién me salva a mí? Dash dejó escapar un sollozo, sintiéndose más débil que nunca. Twilight,
que había escuchado parte de la conversación, se acercó con la cura en la mano, pero en lugar de ofrecer consuelo, la situación solo le parecía más complicada. Dash, entiendo que estés dolida, pero hiciste un sacrificio increíble. Gracias a ti, podemos salvar a Equestria. ¿Salvar a Equestria? ¿A qué costo, Twilight? Respondió Dash, con una amarga risa entrecortada. He perdido todo lo que me hacía ser yo misma. Ya no soy Rainbow Dash, solo soy una sombra de lo que era. El silencio se hizo pesado. Las demás, que se habían acercado para escuchar la conversación, quedaron devastadas al ver a Dash tan rota, tan diferente a la valiente y confiada Pegaso que solían admirar. Finalmente, Dash, sin más palabras, se apartó del grupo. Su corazón estaba hecho pedazos, y aunque sabía que había ayudado a encontrar la cura, sentía que había perdido algo irrecuperable. Se tumbó en un rincón, abrazando lo poco que quedaba de su ser, mientras las lágrimas seguían cayendo, inundando su alma de una tristeza profunda. Las Manes 6 la miraron desde la distancia, sintiéndose impotentes y culpables. Habían logrado salvar a Equestria, pero en el proceso, habían perdido una parte vital de su amiga, una parte que tal vez nunca podrían recuperar. Y así, mientras la noche caía sobre ellas, Rainbow Dash se quedó sola en su dolor, con la sensación de que, aunque habían ganado la batalla contra el virus, ella había perdido la guerra más importante, la de su identidad. El sacrificio final. La suave brisa soplaba a través de las ruinas de Canterlot, ahora transformadas en un campo de memoriales y estatuas dedicadas a los héroes caídos durante la lucha contra el virus. Equestria, al fin curada, estaba en paz. Pero esta paz estaba teñida de tristeza, dolor y el recuerdo imborrable de quienes no sobrevivieron para ver la luz de un nuevo amanecer. El cementerio estaba lleno de ponis de todas partes del reino, algunos aún portaban vendas y mostraban cicatrices visibles, mientras que otros llevaban en sus rostros la marca de un sufrimiento que las palabras no podían describir. A pesar de la victoria, la atmósfera era sombría. Las Manes 6 estaban reunidas, pero su grupo se sentía incompleto, como si un pedazo esencial de su alma hubiera sido arrancado. Frente a ellas, en el centro del cementerio, se alzaba una imponente estatua de Rainbow Dash en una pose heroica, sus alas extendidas como si estuviera lista para volar hacia los cielos. En la base de la estatua, grabadas en letras doradas, estaban las palabras: Rainbow Dash, salvadora de Equestria. Applejack, con su sombrero en la mano, se arrodillaba frente a la estatua, sus lágrimas caían silenciosamente sobre el mármol frío. Su rostro, normalmente firme y decidido, estaba ahora quebrado por el dolor y la culpa que la consumían. Cada lágrima era un testimonio de su pesar, de la impotencia que sentía al no haber podido salvar a la Pegaso que una vez fue su roca, su apoyo. Lo siento, Dash, lo siento tanto, susurró Applejack, su voz ahogada por el llanto. No debimos haberte dejado sola, no debí haberte dejado cargar con todo el peso. Twilight, Pinkie, Fluttershy y Rarity se establecen mientras Applejack seguía llorando frente a la estatua. Los recuerdos de sus últimos días con Rainbow Dash la invadieron, transportándola a aquel momento final, el instante en que todo se desmoronó. Escena retrospectiva. Rainbow Dash, debilitada por la pérdida de sus alas y por el dolor emocional que la había consumido, se encontraba sola en el borde de un acantilado. El viento azotaba su crin, pero ella no lo sentía, su mente estaba atrapada en un torbellino de desesperación. Cada respiro era una lucha, cada latido de su corazón le recordaba lo que había perdido. Esa lluvia en un último intento desesperado por volar, por recuperar aunque sea una fracción de lo que había sido. Dash cerró los ojos y saltó. Sintió el aire en su rostro, el vacío bajo sus cascos, pero no hubo alas para sostenerla, no hubo magia para salvarla. Las Manes. El sonido del impacto fue ensordecedor, y el silencio que siguió fue aún más devastador. La Pegaso que una vez había sido el alma del grupo, la que siempre había estado allí para ellas, había desaparecido en el abismo. De vuelta en el presente, Applejack se aferraba a la base de la estatua, su corazón roto. No pudimos salvarte, no pudimos salvarte, Dash. Las palabras apenas salían de sus labios, tan llenas de dolor que apenas eran audibles. Twilight, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso adelante y colocó una flor al pie de la estatua. Nunca serás olvidada, Dash. Lo que hiciste por nosotras, por Equestria, siempre será recordado. Pero, desearía haberte salvado a ti también. Las otras siguieron su ejemplo, dejando flores y objetos personales en homenaje a su amiga.
Pinkie Pie, quien solía ser la más alegre de todas, ahora tenía una expresión vacía, su usual energía reemplazada por una tristeza que la consumía. Fluttershy lloraba en silencio, sus sollozos apenas audibles, mientras Rarity intentaba mantener la compostura, pero sus ojos hinchados revelaban el dolor que sentía. El día avanzaba lentamente, pero para ellas, el tiempo se había detenido. La estatua de Rainbow Dash seguía allí, inquebrantable, como un recordatorio de lo que habían perdido. Aunque Equestria estaba a salvo, ellas sabían que nunca volverían a ser las mismas. Applejack, alzando la mirada hacia la figura de su amiga, hizo una promesa silenciosa. Nunca la olvidaría. Nunca olvidaría lo que Dash había hecho por todas ellas. Y aunque el peso de la culpa la acompañaría por el resto de sus días, sabía que lo menos que podía hacer era vivir una vida que honrara el sacrificio de Rainbow Dash.